Amén. Bueno, muy bien. Buenas noches a todas las personas que se van a ir conectando con nosotros a través de YouTube, esta plataforma, y de este canal de Semillitas del Reino. Qué bueno y qué privilegio poder estar aquí juntos, poder estar aquí teniendo este conversatorio sobre adolescentes, un desafío para todos los tiempos. Eso es una realidad. Así que, bueno, quiero dar la bienvenida a nuestro pastor y Amparito Estrada. Bienvenido, pastor, que tiene unas palabritas para nosotros en esta noche. Gracias, querido Gerson. Y bueno, un saludo también para todos los hermanos, hermanas y todos los padres que están ahí conectaditos. Qué bendición que puedan hacerlo y que se hayan esforzado para hacerlo, porque si lo han hecho es porque saben que es muy importante y que a la vez se necesita. Por lo menos este conversatorio, como se le ha llamado, donde vamos a ser muy bendecidos también y que seguramente van a haber herramientas y principios y algunos detalles que se van a hablar, que se van a decir y que va a ayudar mucho a cada padre, a cada madre de familia. Entonces, me alegra mucho que estén allí y a la vez también, pues, quiero decirles que tenemos una invitada especial, una persona que queremos mucho y que ha sido una amiga de hace muchos años. Damos gracias a Dios por su vida. Y entonces aquí está con nosotros Amparito, le decimos Amparito de cariño. Ella es Amparo Estrada. Está con nosotros para, bueno, ser parte de este conversatorio que va a ser de mucha bendición. Entonces, creo que ahí ya la están viendo también, ¿no? Sí, sí, ya Bienvenida, estamos. Amparito. Qué bueno que estés con nosotros. Ay, muchas gracias, Pastor Obed, Gerson, por esta invitación. Hemos estado orando y esperamos pues que podamos tener un tiempo agradable de aprendizaje entre todos y poder compartir un poco de lo que el Señor nos ha dado a través de esta hermosa generación que son los adolescentes. Muchas gracias. Y bueno, le pedimos de pronto a nuestro querido pastor que nos dirija en una oración para poder dar inicio a este tiempo que el Señor nos regala. Claro que sí. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias, Dios, por esta gran oportunidad. Y gracias, Padre, por nuestra querida hermana Amparo, Amén. por su disposición también, por sacar este tiempo para nosotros y para cada padre y madre que en esta hora se han conectado con ese interés, ese anhelo en su corazón de poder escuchar y poder recibir algunas indicaciones, recibir algunas instrucciones que vienen de tu corazón y que vienen también a partir de experiencias vividas y de trato con aquellos jovencitos, jovencitas, preadolescentes, adolescentes. Padre, que esta noche y esta reunión, este tiempo sea de gran bendición, de gran ayuda, de un equipamiento también, Señor, a los padres de familia, Padre amado. Gracias, nuestro Dios, porque tú siempre quieres lo mejor para nosotros, quieres lo mejor para tus hijos, tus hijas, para las familias en general y para las nuevas generaciones. Gracias, precioso Padre, y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en este tiempo. Para la gloria tuya, Señor, sometemos todo lo que aquí se hace, esta reunión a través de estos medios, de estas redes sociales, y gracias, Padre, por darnos esta oportunidad y esta bendición. Gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, realmente sí, estamos muy emocionados junto con mucha gente de la iglesia para poder tener este primer conversatorio, porque estamos iniciando y estrenando, Amparito. ¡Oh, vale, qué rico! Tan chévere. No habíamos tenido un conversatorio antes y yo qué tampoco. Bueno somos nuevos. Estamos estrenando, sí. Somos nuevos en esto, pero es la primicia. Eso, qué bueno eso. Tener a nuestra querida Amparo, que ya llevas varios añitos trabajando con niños, adolescentes, ¿no, Amparito? Sí, el Señor me ha permitido pues trabajar con el Ministerio Infantil, y el Ministerio Infantil siempre ha tomado, pues hemos trabajado desde la primera infancia
hasta que termine adolescencia y pasar esta generación ya jóvenes. Sí, porque a veces era, sí, se presentaba problemas cuando terminaba la etapa de la niñez y esa cantidad de niños cuando llegan a la adolescencia, ¿qué se nos hicieron? Esa era la preocupación por años dentro del trabajo de esfuerzo, porque la iglesia invierte y es un esfuerzo grande con niños, pero se nos quedaba cortos ya con esta edad. Y, y sí, el Señor me ha permitido, ¿cómo les digo? Como meterme, porque es que esta era una edad que uno delegaba pensando que otros pues hicieran y uno pues daba como directrices, pero dar directrices y no estar metido es un poco difícil. Entonces me tocó que ver después de muchos intentos meterme a conocer, es la palabra, conocer a estos muchachos de iglesia como la oportunidad de seguir trabajando con esa generación que conocíamos de niños de la iglesia, como los de la familia. Y yo creo que eso fue lo que me ha dado como valor para seguir invirtiendo, porque con el tiempo, varias veces se me preguntaba, aún padres de familia, gente del ministerio, ¿cómo hacen para trabajar con estos muchachos? Porque en realidad demandan mucho más tiempo y eso ya completamos 10 años. Completé 10 años en la Unión Misionera, en la Príncipe de Paz, y ahora que el Señor me ha permitido trabajar con Manantial al Mundo, completé ahorita en junio 3 años con adolescentes y celebramos los 3 años así también en casa. Entonces, Wow. ese ha sido el tiempo que el Señor me ha permitido dentro de unos 28 años de ministerio, dentro de esos 28, 13 han sido ya con adolescentes. Tremendo. Sí, siempre un desafío, ¿no? Un Sí, desafío siempre. siempre, y esa es, digamos, como una duda muy recurrente que se genera dentro de los mismos padres, de cómo hago, qué hago. Muchas consejerías, me imagino, habrás podido tener, y en nuestro caso sucede, me imagino en el caso del pastor también, qué voy a hacer con el muchacho, qué voy a hacer con la muchacha, ¿no? Y se presentan esos buenos desafíos y la pregunta es, ¿qué hacemos? Pero me parece, Amparito, y tal vez concuerdes conmigo en eso, que mucho sucede que tenemos esas crisis porque a veces no entendemos quiénes son los adolescentes ni qué son, Exactamente. ¿verdad? ¿Cómo podríamos definir lo que un adolescente es para poder entender cómo vamos a tratarlo, cómo vamos a, ¿verdad? Porque Sí. mucho de eso, sus luchas, ¿no? Hay muchas cosas. La cuestión es que, a ver, pues, definiciones hay varias sobre el chico que adolece el cambio, pero prácticamente esta etapa de la vida es una etapa que está llevando al niño a la madurez. Y yo creo que la misma Biblia nos da una referencia muy importante de esta etapa. Y siempre he visto a Jesús dentro de todas las etapas. Jesús cuando se hizo hombre comenzó desde un vientre, la gestación. Allí es donde comienza la Claro. primera etapa de la vida. Y me interesó mucho haber visto como a Jesús como hombre dentro de todas las etapas. Y la Biblia es un gran referente de esto, cuando la Biblia nos dice en Lucas que Jesús en el 2, versículo 40, que Jesús crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Todo iba bien entre su presentación y su niñez. Uno veía un niño como nuestra iglesia. Uno ve a los niños bien hasta que llega el versículo 42. Y cuando cumplió 12 años, allí es como el, El clic, el ¿no? sí, y la definición ya del qué es el adolescente cuando cumple los 12 años.
creo que la Biblia nos da varios apartes, pero me encanta más cuando Jesús mismo, Lucas lo registra como un acontecimiento que los padres también ven con sus hijos, y cuando cumplió 12 años, ya no fue el niño, ya no fue la etapa, ya no fue qué le pasó a nuestro muchacho. Se Y esa perdió el es, muchacho, no hay tal y, referencia, ¿no? y ahí es donde comienza el proceso. Y me encanta porque Jesús lo vivenció. Y podemos ver cuando Jesús en el versículo 42 dice que él iba a la casa, a la fiesta, al templo, como de costumbre. Y era, en el 41 habla de costumbres que tenían, pues de llevar a sus hijos a las celebraciones de Pascua y todo esto, como las costumbres nuestras del niño en la iglesia, el niño en la iglesia, es una costumbre hasta que cumple los 12 años. Allí entonces podemos ver, y creo que la Biblia es un gran referente en definición de estas etapas, y esa ha sido como mi inspiración para poder trabajar con estos muchachos y tomarlo desde allí, desde esa parte, porque trabajamos con niños de las iglesias. Y me interesaba mucho cuando dice que al regresar ellos, hablas de los padres, después de haber pasado todos los días de la fiesta, dice, el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y ese sin que lo supieran sus padres es una definición del adolescente, del cambio del adolescente, que los padres no se dan cuenta cuando ya les está cambiando, porque es que hoy en día la adolescencia se está adelantando. Uno normalmente veía una edad que 12, 13 tal, ahora ya uno ve 11, hasta 10. Por eso cada vez que escucho a padres de familia con algunas situaciones de sus hijos, inmediatamente yo referenciaba cuántos años tiene. Y ahora ya no son los 12 ni 13, esto ya empieza desde 11 y 10 años. Entonces, esa es una etapa que a veces, como dice aquí en el 43, sin que los supieran sus padres, sus hijos se están transformando, están madurando, están en este proceso que adolece, y estas transformaciones duelen, sino que a veces a nosotros como que nos ha olvidado. Yo recuerdo algunas cosas por allí de mi adolescencia y puedo entender un poquito a esta muchachada, pero Claro, también los cambios, eso es yo los creo una de cambios. las cosas tan difíciles, ¿cierto? Que siempre nosotros generamos de alguna manera resistencia como a Exactamente. Y esos uno de cambios. los cambios que surgen en esta edad es el distanciamiento que tienen con los padres. Distanciamiento. Yo aquí también lo veo. En este texto yo también lo veo. Es parte de lo que Jesús miró, porque vivió, porque él dice que los padres suponían, como los padres de nosotros suponen dónde están nuestros hijos, Estaban supone. perdidos. Sí, entonces ellos pensaban que estaban entre familiares y conocidos, que es el referente que los padres tienen de sus hijos, pero que no se dan cuenta de qué está pasando con ellos. Entonces, cuando no le hallan, dice el 45, y yo prácticamente estoy hablando como de definición de adolescente basado en este texto, y como no lo hallaron, volvieron a casa, al templo, a buscarle. Y ese no lo hallaron. Siempre he dicho que esa etapa es tan significativa y tan importante que siempre pregunto a los padres en qué partecita de la vida perdió su hijo, porque es que me ha tocado ver unos casos tremendos de distanciamientos ya extremos o de tantos conflictos que, que son parte del proceso y que uno los ve normal, pero de pronto para los padres estos distanciamientos y estas dificultades pues traen esos conflictos que se generan, traen como una carga emocional y a veces hasta decepción de los padres con sus muchachos. Pero en realidad a veces los padres se desaniman de su rol de padres con este tipo de edades, pero en realidad
creo que nos hace falta es conocer este tipo de edades para poder continuar el proceso, porque ellos de por sí siguen siendo niños. Y Solo que se aunque, creen más grandes. sí, y aunque tampoco son jóvenes y los jóvenes Ajá. no quieren tenerlos, entonces ellos están como allí. Sí, Ahora, ¿ahí qué vamos a hacer con esta? Esa es la edad, esa es la edad. ¿Qué vamos a hacer? Ni son jóvenes ni son niños, entonces ¿qué son? dudas existenciales, cosas, ¿no? Muy interesante lo que tratas ahí, porque luego más adelante dice que él estaba con los doctores de la ley, ¿no? Y Sí. preguntándoles y también respondiéndoles. Sí, y me encanta, porque es que mira que cuando uno ha venido trabajando con estos muchachos, hay una palabra clave que siempre he tenido con los adolescentes en el trabajo, ya es como personal, y ha sido la constancia, constancia, porque a veces comenzamos a trabajar de pronto en la iglesia y como es una edad incomprendida aún en la iglesia, Ujú. entonces, eh, la constancia de sábado a sábado, llueva, con sol, con lo que esté en el ambiente, estos muchachos llegan. Entonces, me encanta porque es verdad, cuando uno tiene la oportunidad de trabajar con estos muchachos, es una experiencia hermosa escucharlos. Y sí que les gusta hablar, y sí que hacen preguntas, y sí que hacen cuestionamientos, porque es que esta etapa, esta etapa de los adolescentes, de los muchachos, ellos se interesan por conceptos ahora y a ellos les Preguntan. gusta hablar sobre la justicia, la igualdad, los derechos, y son muchachos que, que aunque pareciera que no tuvieran como límites y cosas así, ellos cuestionan las reglas y las autoridades de los padres y ellos se creen con mucho derecho de tomar decisiones. Entonces, por eso a los padres les cuesta un poco eso, pero a uno en la iglesia también. Pero lo importante de todo eso es saberlos escuchar, escucharlos. Y me encanta también esa posición que toma Jesús, porque creo que esa es la posición que deben de tomar el adolescente en casa. Y es que él lo encontraron, Gerson, hay una palabra que a veces la pasamos por alto, pero Ujú. cuando vemos es que lo encontraron uno en el templo y esta palabra que me encanta, sentado. Y a veces no le paramos como, no la pasamos como de lado, pero es una palabra que me llama mucho la atención porque esta etapa, aunque estos muchachos son, yo les digo gacelas, porque cuando Saltan por estamos los solos, montes. cuando no está el papá, nada, pastor o líderes, cuando hacemos trabajos con ellos, parecen loquitos, así, pero cuando vamos a la parte ya de la reflexión o conversatorios con ellos, me encanta la posición que ellos toman. El piso, mesas, asientos, yo no cuestiono si tienen que sentarse aquí o acá, pero me encanta la posición que ellos tienen cuando se sientan. Y uno piensa que no están poniendo atención y en realidad sí, entre risas y cuestionamientos, en los gestos y en todo lo que hacen, ellos están sentados escuchando y preguntando. Y creo que esa es una de las etapas más importantes de la vida. Definitivamente, Amparito. Y una cosa que me parece muy interesante, Paul David Tripp Uh escribió un -huh. libro que se llama Adolescencia, Edad de Oportunidad. Genial. Y Sí, me señor. fascinó solamente el título del libro, porque la mayoría lo ven como algo tan pesado, ¿cierto? El trabajo Sí, con ellos, algo tan difícil de llevar, pero en realidad sí en nosotros el Señor nos permite tener un cambio de perspectiva acerca de lo que es un adolescente, más bien vamos a ver una buena oportunidad de poder influenciar, porque como bien decías ahorita, tenías muchas dudas existenciales. ¿Quién soy? ¿Por sí, qué señor. tengo que pasármela con? En cuanto a mi sexualidad, ¿cómo se define? Entonces, si es un padre que está preparado en la palabra de Dios, yo creo puede solucionar muchas de estas dudas. ¿Tú crees que a nivel familiar aún falta en poder
ver, ahí está el libro, el pastor lo tiene, Ay, qué chévere. un corte comercial, Edad de Oportunidad, y tiene hasta una guía bíblica y todo para el trabajo. Chévere. Un libro muy recomendado para los padres que nos ven. Entonces, creo que es una edad de oportunidad que a veces se desaprovecha. ¿Cómo un padre podría, Amparito, de alguna manera aprovechar mejor esta oportunidad con estos hijos adolescentes? ¿Cómo podría hacerlo? Porque en realidad uno se da cuenta que ellos más bien no lo dicen, pero en el mismo que se adolecen por el comportamiento que a veces tienen, como que quisieran no tener mucho que ver, ¿cierto? Ujú, Entonces eso, sí. como decías ahorita, separa, abre como una brecha, ¿no? Entre los padres y... Entonces, ¿cómo podrían ellos de alguna manera como aprovechar mejor, comunicarse mejor con ellos que... Cada vez que he podido tener conversatorios con padres de familia, porque a uno le llegan, y Sí, eso cuando a es... uno le llegan, es típico lo que los padres le dicen sobre los hijos. Uno está muy rebelde, mire, hable con mi hijo, hable con mi hijo, como quien dice, mi hijo no me escucha, mi hijo no me oye, no me atiende, a ver si a usted le atiende. Y entonces yo siempre hablo con los padres con respecto a eso, porque eso es mmm, como lo normal que dice un padre, pero siempre salgo aconsejando al padre y han habido muchas mejorías, pero eso depende también del padre devolverse en donde se le embolató, en Es donde se le como, quedó, es como una actitud porque de humildad también, ¿cierto? En el sentido de sí, y querer... de frenar un poco y de estudiar el padre de familia. A mí me ha costado hacer reuniones de padres con hijos adolescentes. Es difícil que vayan. Ha sido una lucha, varios intentos que hice. Siempre van los mismos que no sé, por afinidad con uno, no sé, pero es difícil sacar el tiempo, cosa que necesitan tiempo, tener más tiempo con los hijos. Ahora que estamos en casa, esta es una gran oportunidad. Es una Grandiosa gran oportunidad. oportunidad de tener ese tipo de enlace con sus muchachos. Es una oportunidad de promover más la comunicación y esos silencios. Es que hay un problema que yo veo con los padres de familia, es por cómo pues son la autoridad y entonces a veces callan a los chicos y no les dan la oportunidad de expresarse, pero De porque hablar. Ujú. sí, y los muchachos de por sí ellos van a cuestionar, en esta edad cuestionan la autoridad, cuestionan las normas, cuestionan todo. Y ese de pronto es uno de los problemas que los padres tienen de confrontarse, enfrentarse a sus hijos. ¿Qué les vamos a decir? Porque aquí la autoridad soy yo, pero creo que uno aprende de José y María. Cuando se encuentran con Jesús, aquí, Él nos da, es que la Biblia es una gran ayuda para todas las edades. Y me encanta porque José y María, cuando creo que fue María fue la que dijo en el 48, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mire que hicieron una pregunta. Eso es muy eh, actual. Eso es sí, la mamá la que, ¿por qué me trata? Personal se lo toma, ¿no? sí, mira, y mira como dice, mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Y bueno, aquí está hablando porque Jesús no se quedó y no consultó. Es típico de una edad de estas. Y uno dice, no, pero es que Jesús tenía que haberlo hecho porque es el Hijo de Dios, obediencia y tal. Pero yo veo a un Jesús personalizando una edad que la vivió y que estamos viviendo y la hemos vivido y la vamos a vivir en todos los tiempos. Por eso, adolescencia en todos los tiempos, mire, Jesús nos la dejó bien marcada en Lucas. De hecho, es una de las edades que uno ve en la que más se comentó ese episodio, que ese episodio sucede en todos los tiempos. Y no necesariamente es que el hijo se haya ido de casa o tal, porque están en casa y están perdidos, están embolatados, se nos perdieron los muchachos.
están Sí. en el cuarto, están, ¿qué va a pasar? Hijo, ¿por qué nos has hecho? Mire la pregunta y me encanta lo que, ese es uno de los consejos que yo doy siempre a los padres, porque es que uno tiene que volverse un consejero bíblico. A veces las experiencias no nos dan mucha ayuda como la misma palabra de Dios, cuando el Señor mismo dice cómo debemos corregir a nuestros hijos en el amor de Dios. Y Él nos enseña. Entonces, me encanta porque el padre hizo una pregunta muy importante y no lo está cuestionando ni le está diciendo, es que yo soy tu mamá y qué pasó, porque he visto a veces los padres que delante de uno y delante de algunos son muy fuertes en cuanto a referirse con sus hijos. Y aquí estaban al lado de maestros, pero me encanta porque dice, ¿por qué no se has tratado de esta manera? Mira, hemos estado buscando, dijeron algo muy verdad, estamos llenos de angustia. Y qué bueno que el padre pudiera hablar con su hijo, estoy preocupado, estoy angustiado, me duele lo que te está pasando. Y a veces si se corta esto, y los muchachos lo que comúnmente hacen es encerrarse. Algo que me preocupa y me duele en estos momentos, incluso yo ahorita, después de esto, tengo Street Night. Allá hay como una cantidad de muchachos esperándonos para comunicarnos toda la noche, conversatorio también con ellos. Pero siempre he dicho, mire que la iglesia la iglesia ha perdido oportunidades con estas muchachadas de poder tener estos acercamientos, porque es que los muchachos en esta edad buscan amigos y se adhieren a amigos que los entiendan, que tengan una influencia sobre ellos. Y qué bueno que la iglesia es la mayor influencia sobre estas edades. Por eso yo te hablaba al principio, perseverancia, constancia, porque ellos son cambiables. Ellos Sí, cambian, ¿no? Ellos cambia, con el cambia. papá, la mamá cambia. Eso nos pasa tanto a los padres como a los maestros. Uno los ve bien, luego los ve mal, pero eso no quiere decir pues que yo ya no pueda tener cercanía con él y seguir trabajando con él y hablándole y tal. Y así también pasa en casa. Ellos son así, cambian. A veces Variables, varían preguntan. mucho. Y de un momento a otro, que es algo también muy Sí, impresionante. pero estaba bien, ¿y qué pasó? Sí. Es como la niña en estos días me decía, me escribió y dice, profe, he decidido ser atea. Ay, ¿cómo así? Así, ellos hablan, es que si uno no les conociera, uno pegaría el grito, ¿qué? Porque es que ese es el problema que pasan con los padres y aún con los maestros. Ellos son expresivos y dicen lo que sienten, aunque no vaya acorde como con las normas, con lo que uno quisiera ver en los muchachos, pero cómo trabajar con ellos, cómo poderles atender. Y he aprendido, hermano, yo he aprendido solamente observándolos y leyendo lo que la palabra me ha dicho y lo que he podido estudiar de materiales. Y yo he tenido mucha experiencia con muchachos que me han hecho, han vuelto y han salido de sus crisis solamente por el hecho de haber estado callada. Porque es que en casa, tuve un caso, y ese ha sido mi caso en el que me ha servido a mí de base para estar siempre callada y preocuparme más por el muchacho que por su apariencia. Y yo me acuerdo que él llegó y es una familia cristiana, todos, y el pelado llegó con piercings negro, crestas, y eso era de asustarse. Entonces, pero él cada vez que va a la iglesia fuerte, es que esa es la edad, uno entiende, esto, el muchacho que está creciendo y piensa que ya está, puede decidir y tal, uno tiene que aprenderlo a llevar. Esto no es de pegarle el grito ni ponerse, y no escucharlo y mirarlo. Y el chico llegaba con todo marcado. Yo solamente lo saludaba, lo atendía, le sonreía, lo abrazaba y no le decía nada, aunque yo lo veía cada vez que llegaba más cambiante, hasta que llegó un día totalmente cambiado, sin nada. Y me dijo esto que a mí me impactó mucho. Y me dijo, profe, vea, ¿sabe por qué yo me quité todo esto? Y yo, ¿qué? ¿Qué te quitaste? Yo nunca le dije,
Ay, ¿cómo así te quitaste? Yo dije, ¿qué fue lo que te quitaste? Me dijo, pues lo que yo tenía puesto, y él me mostraba lo que estoy debajo de la lengua, un tatuaje por aquí, una cosa por acá, él veía, pues uno sabe, yo, ¿qué te Lleno de quitaste? rajes. Sí, y me dijo, no, yo me quité todo, porque usted nunca me dijo nada. Antes me atendió, no dejó de hablarme, no dejó de atenderme, no dejaste de amarme, no dejaste de... Y yo siempre le dije, mira, lo que pasa es que a mí me interesa, eres tú, no esto que está mostrando tu, tu ser interior por allá, en tu lucha. A mí me interesa es tú, tu esencia, Claro. es el amor con el que yo te puedo amar sin recriminarte nada. Es que esto se lo aprendí a Jesús, al maestro. Él nunca señaló, nunca dijo, nunca, yo no veo, yo no puedo estar, y si queremos aprender, tenemos que aprender desde él y cuestionándolos y todo. Y ha sido para mí una experiencia genial y creo que me dio mucha enseñanza para, en las primeras temporadas de Stream, para poder seguir trabajando con todos estos muchachos que se nos llegan, porque sí que nos han llegado de todo tipo de muchachos. La cuestión es que Pasa. los padres les pasa algo que también pasa en las iglesias. Es que yo creo que estos grupos, ministerios, eh, hay que aprovecharlo como grupo de influencia para los muchachos, porque los muchachos en esta edad clave es que ellos quieren identificarse con alguien de sus iguales, y que piensen lo mismo, que hagan lo mismo, y qué bueno la iglesia. Por eso, ahora que estamos en esta situación, yo no he soltado a ninguno, tengo que aprovechar estos medios. Y estoy allí escribiéndoles, hablándoles a la manera de ellos, a la manera de ellos, aunque ojalá uno quisiera, pues que todos fuéramos bien consagraditos, los muchachos, ¿cierto? ¿Quién no quiere ver un niño? Pero yo he entendido que el crecimiento lo da el Señor, que solamente usted riegue palabra, semilla por la mañana, por la tarde, todo el tiempo. Eso, esa obra la hace el Señor, pero Él no va a obrar si no va a ver y no va a recibir un muchacho. Entonces, creo que los Constancia, muy padres, interesante sí, esa palabra que dices, ¿no? sí, Constancia, permanecer, seguir adelante, sobre todo y no porque dejarlos de amar como son. no Ah, se puede, no es posible. eso es, Además que eso es si no de se, paciencia, es la palabra clave allí. si no se puede amar, ¿cómo tener ¿Cómo podemos paciencia, hacer? cierto? Claro, Cómo claro. entender cuáles son sus luchas. Y algo muy clave también es esa parte, ¿no? Poder entender que tenemos un corazón, ¿verdad? Un corazón que necesita del Señor, porque la Claro, palabra de Dios dice, ¿no? Que tenemos un corazón que nos engaña, ¿verdad? sí. Eso es lo que la palabra de Dios dice, nos engaña. Nosotros estamos engañados en una serie de mentiras y cosas, pero creo, no sé qué pienses tú al respecto, pero yo creo que muy poco a veces conocemos de cuáles son esas luchas reales, porque desde que un niño tiene uso de razón y Ajá, capacidad para pensar y razonar lo que está pecando, si toma una ajá, decisión en contra de lo que es correcto, ¿cierto? ajá. Pero las luchas que tiene un niño no son las mismas luchas que tiene un adolescente. No, no, no. Entonces, ¿cómo ayudarlo? Tiene mucho que ver con el hecho de que sepamos cuáles son como esas luchas importantes que ellos de pronto tienen y que de alguna manera, por la falta de comunicación, lo que decías ahorita, como que Sí, poco se puede conocer, ¿verdad? sí. ¿Cuáles son esas como luchas en las que ellos están y con las cuales nosotros podemos ayudarles a poder salir de ese tipo de cosas? Y mucho me llegaba ahorita lo que decías de pronto de tener esa atención para escucharlos, ¿no? Para escuchar lo que tienen por decir y luego poder en ese diálogo poder hablar con él. Me sucedió hace poco con un adolescente, algo así, Sí, porque pues con sus papás no puede cruzar dos o tres palabras, ni siquiera ves con sus hermanos, sí. y rayan, ¿no? Rayan. Pero algo que sucedía con ella era que en el momento en el que nos podíamos sentar a hacer algo, entonces ella iba sacando cosas, sacando Sí, cosas. Yo no estaba preguntándole mucho, solamente estábamos haciendo y sencillamente ella empezaba a sacar y a sacar y a sacar cosas.
pero ¿sabes qué me pareció muy interesante? Que Sí, lo que ella tenía en su corazón era que la mayoría de las charlas que podía tener con sus papás eran casi un interrogatorio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? Tin, 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 tin. Y era, parecía como un interrogatorio de la policía, ¿no? sí. Creo que el adolescente está en un proceso de cambios y aún físico. Yo creo que uno es físico, es un cambio mental. Ellos tienen también, aún en el desarrollo social. eh, Ellos quieren en esta edad un desarrollo de independencia, que esa es la que más pega, independencia, ya no quieren ser como muy dependientes de los padres y de los adultos. En la medida que ellos van creciendo, van esa supervisión y ese cuidado paternal, por eso no les gusta salir ni con los padres. Y bueno, y entonces como quieren autonomía, allí quieren ir ganando como terreno, quieren ir, eso es una lucha, y esa es porque ahí es donde no me dejan, algunos más arriesgados que se van. Pero creo que esa creciente autonomía en sus decisiones, hasta ya cómo se visten, qué ven, qué escuchan, Claro. y cuando son de iglesia, pues muchachos ahí mismo comienzan pues el distanciamiento, ¿no? Con sus padres y entonces quieren ellos o se dejan influenciar más por los amigos y entonces Están dispuestos a allí, escucharlos, ¿no? sí, ahí es donde Estar con ellos. comienzan los mayores errores. Mire que yo me acuerdo una niña eh, que a los 13 años comenzó a consumir droga y llevaba ya 5 años, 18 años llevaba ya años. Y ella me dijo una vez, cuando pintábamos un salón de la cuna, porque quería como trabajar con ella, conocerla un poquito más, y me contó que esa niña era de la iglesia todo el tiempo. Pero cuando llegó a esta etapa, no encontró un grupo, no encontró una ayuda, no encontró, sino encontró fue problemas en casa. Esa vía de escape, de independencia, le Ujú. costó, le costó. ¿Y qué consiguió? Amigos que influenciaron negativamente, marihuana. Y ahí, ¿qué problema para sacarla? Quedó Hace atrapada un allí. tiempito, sí, eso los atrapa y la aceptación, el ser aceptados, eso sí es que es primordial y eso es un sufrimiento para los muchachos, el miedo al rechazo, eso es una lucha, por cómo están cambiando, tanto físico como cognitivo y todo lo que ellos les está sucediendo, por eso ellos tratan de buscar apoyo emocionales en los mismos adolescentes. Por eso es que se arman esos grupos y por eso yo siempre he dicho, la iglesia es la gran oportunidad para armarles nosotros sus grupos y que ellos se sientan allí como atendidos, porque ellos necesitan manifestar sus pensamientos, sus sentimientos, y, y qué mejor que lo hacen con los amigos. A veces a mí me ha costado algunos chicos que me cuenten cositas, y me ha costado. Y eso me ha demandado también más comunicación, más ganarme confianza, porque esto es de confianza, de confianza. Y entonces uno puede percibir en estos adolescentes la crisis cuando está con amigos, con los amigos. Y bueno, y eso ha sido como el problema que yo veo más grande con los padres, que no les podemos entender el cambio. El niño ya dejó de ser niño. Claro, Eh, aceptaba todo, ¿no? Si tú le decías que creyeran tal cosa, él cree en esto, ve a claro, la iglesia, él va, pero en este momento, como tú decías, él empieza a cuestionar una serie de cosas. ¿Por qué no puedo salir con esta persona? ¿Por qué no puedo hacer esto? E incluso dentro de los comentarios que nos ponen por allí algunos de las personas que nos ven en este momento, hermanos de la iglesia y de otros lugares, dicen, ¿y qué pasa cuando de repente dice, tengo novia? Porque eso es otra sí, cosa, ¿no? eso ha sido hasta
Pues yo me divierto, sinceramente yo me he divertido mucho con ellos en este proceso. Hay algo que es cuando uno sabe, cuando está trabajando con los muchachos, ¿no? Uno sabe. Pero yo siempre esto les hago entender, primero no es la edad, pero es que hay cosas que uno no las puede manejar, no las puede, yo no puedo controlarles esas emociones a los muchachos. Eh, pero he podido tener el privilegio de acompañar a 3 chicos y han sido una experiencia genial porque primero los padres han estado allí. Es parte vital. Y ese acompañamiento y esa enseñanza comienza es con padre. Uno sabe que no es la edad, pues no es que yo no les deje, sino que son los padres, pero yo también apoyo y yo soy de las que apoyo fuertemente en esa parte. Aún en muchachos que aún padres están controlando, pero hay otros que uno ve que santo Dios les permiten. Entonces, ¿y qué tengo que hacer? Pues si son permitidos, me toca pues acompañar, pero con ciertas normas y me gusta estar preguntando por estos muchachos allí, aunque pues no es la edad conveniente, claro, lógicamente que no lo es, pero mientras el padre está en el acompañamiento y hay padres, yo tengo una experiencia en estos tiempos, hay padres que no les permiten, pero están allí acompañando como esa sensibilidad de sus hijos en esas emociones y qué bueno porque así que se necesitan ese tipo de apoyos de padres que no sean ni tan permisivos, pero que les acompañen en el saber llevar lentamente, poco a poco, este tipo de situaciones, ¿no? Sí, es muy clave que en lo Y que tú dices, enseñar. acompañar y enseñar, Exactamente. eso me hace pensar en Efesios 6:4, cuando dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos, ¿no? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto es muy clave porque algo que tiende a pasar con eso puede el padre sencillamente ir a tratar de cortar las ramas cuando no ha intentado sacar la raíz, Sí. ¿sí? Es decir, cuando se da cuenta, ya tiene el árbol frondoso, pero no se dio cuenta que todo empezó por una pequeña semilla y por una raíz, que es importante sacarla a partir de la instrucción. Entonces, todo es una cadena, una cascada, ¿no? Si no tenemos Sí, comunicación, no sabemos lo que está pasando, cuáles son sus luchas, pero en la medida en la que crecen y vamos acompañándolos, dándole la instrucción, mira, para qué es una relación, cómo se forma una relación, exactamente. Es que modelando una el relación. adolescente es una persona en curso que está procesando, está aprendiendo. Y hay que ayudarles a manejar esa parte, ¿no? Su identidad. Y ahora, Identidad. pónganme ahí, Gerson, que ahorita con estos cambios y todas estas propuestas donde identidad de género, póngala allí, hermano, que sí que nos toca a nosotros cómo vamos a manejar esta situación donde ya es permitido problemáticas y entre los adolescentes. Es que es tremendo y ahora la iglesia, el papelazo que tiene la iglesia y ahorita en casa, no, hay cosas que hay que seguir estudiando y mirándolas porque en realidad es como les dije, es una persona que está en proceso y en curso. Esta etapa yo la veo cuando termina, cuando a mí me gusta ver cuando he visto adolescentes en la iglesia con unas crisis en su acompañamiento y yo cuando termina, cuando yo los veo sirviendo en la iglesia, cuando yo los veo como que caminan, que andan, yo descanso y dije, Señor, gracias a Dios por ese puente que se pudo colocar entre el joven y el niño y no se perdió. El muchacho continuó allí en el templo, ya participando de un ministerio y ellos, porque es que mira, algo que tiene esta edad muy importante es que en esta edad, los 13 años, en la adolescencia, los muchachos definen aún su espiritualidad. Sí, total. No, Dios existe, no existe, es, no es, cómo es. sí, y ahí es donde uno tiene que, nosotros, los que
tenemos ese ministerio con niños, yo creo que el ministerio infantil debe ser bien extenso y desde el pequeñito hasta el grande, llevar toda esa línea hasta que veamos en ellos lo que la palabra dice, un Jesús formado en ellos, que crezcan a la estatura, a la plenitud de Cristo. Para ellos es esa palabra también, que a veces la aplicamos nomás a nosotros, pero Claro. ese es un papel que tenemos nosotros como pastores de niños y adolescentes. Pero a mí me parece muy importante que los padres podamos leer este texto y que Lucas nos está enseñando y poder volver a la palabra y mirar qué nos dice la palabra con respecto a esto, porque se acuerda que hay un texto, creo que es del de Sansón, cuando antes de nacer Manoa y le preguntó 2 veces cómo he de criar a este niño. Y este niño también es un adolescente. A veces Claro. se nos olvida hasta aquí, pero esto, señora, una niñez, prepárame para la adolescencia. ¿Cómo he de levantar a esta generación? ¿Cómo he de ser para que este niño no se nos pierda en esta etapa tan importante? Yo creo que es la mejor etapa de todas las etapas. Aquí se define todo del ser humano, porque es que mira, cuando uno ve esta palabra de Jesús, me encanta ver cómo Jesús cuando dice que los padres no entendieron, lógicamente, Jesús les dijo, ¿por qué me buscan? ¿Por qué me buscan? ¿Acaso no sabías que me es necesario estar en la casa de mi padre? No sabían que me es necesario estar en la casa de mi padre. Y ese no sabían, yo lo he tomado también muy, muy para nosotros. No sabíamos, maestros, pastores, que los adolescentes a esta edad, a los 12 años, cuando cumplió los 12 años, no sabíamos que era necesario que estos muchachos estén más en el templo a esta edad. Allí donde los muchachos buscan grupos afines, ahí está la iglesia. Dios, mira, cuando he trabajado con estos muchachos en la etapa que estuve en la Príncipe de Paz los 10 años y en esta que, mejor dicho, los 10 años que estuve con los adolescentes en la Príncipe, en 6 meses se armó en Manantial y ya cumplimos los 3 años. Pero a mí hay algo que me encantó de las 2 experiencias y es que tanto los de una iglesia como de esta, hablando a adolescentes, en varias ocasiones dijeron lo mismo. Ellos me dijeron esto. Por mí, me decían los adolescentes, por mí, yo me quedaría todo el tiempo acá en la iglesia. Por mí. A mí eso me alegra. Por mí, profe, vea, yo permanecería aquí en la iglesia. Y en la iglesia nosotros no estamos jugando todo el tiempo, eso no es de juegos, pero estamos trabajando, sirviendo, educando, formando, modelando, enseñando, atrayendo el grupo que el muchacho necesita, metiéndolos pues, en la visión de iglesia, haciéndolos Sí. partícipes. Vea, para un muchacho es tan importante en esta edad por la cuestión de que se ven rechazados o que como están en ese proceso de crecimiento, para ellos es muy importante darles confianza. Por ejemplo, yo ahorita que tengo los adolescentes, yo te contaba, Gerson, al que delegué para que hiciera la conexión para todo el grupo. Claro. Y por el hecho de haberlo etiquetado, me ha escrito 3 veces agradeciendo. Y yo le pregunté, ¿por qué es tan importante que te haya etiquetado esta función? Y me dice, porque para mí es tan importante que tengan confianza en lo que yo hago. Y a mí eso, Tenerlos en cuenta para las cosas, confianza. Sí, Muy y yo le interesante. dije, chévere. Y a los padres también. Listo, pastor. Bueno, por ahí me están reclamando que por qué yo no estoy diciendo mi opinión. Listo. Hágale, pastor, que usted es el pastor. El asunto es que desde el comienzo no aclaré que este conversatorio pues, lo iba a estar dirigiendo nuestro querido Gerson como el coordinador de iglesia infantil y que a la vez estamos trabajando una parte de engranaje generacional donde tenemos que ver mucho pues, con los adolescentes, como estamos ahora en este conversatorio. Pero sí hay algo que quiero decir y es
mirando pues la experiencia de María y José, o José y María más bien, Sí, en ese orden, sí, José y José María, María. que uno encuentra a un José tan callado como estaba yo aquí, callado. José nunca dice nada. Si Sí, ustedes leen señor. toda la Sí, historia de la vida de José y María, José nunca habla. sí, Le señor. habla un ángel, bueno, habla María, él nunca dice nada, él solo actúa, él hace cosas. Ajá, Uno nunca ve a José diciendo cosas, pero aquí es donde viene lo que quiero decir, y es claro. el involucramiento del papá, del hombre, Sí, en la señor. vida de sus hijos, el involucramiento del papá, porque hay muchas madres haciendo un trabajo solitas, un trabajo Sí, solas, Sí, donde señor. están prácticamente sobrecargadas, donde quizás hasta se sienten ellas las culpables de muchas cosas, pero hay un papá que está demasiado callado, demasiado quieto, demasiado aislado, casi que indiferente, aunque también le preocupa lo que está pasando con sus hijos, pero muchas veces no se involucra, no habla, no lo busca. Entonces yo creo que eso que se ha dicho es supremamente importante, pero sí quiero invitar aquí a los padres, a los varones que Sí, estén en esta señor. conexión, en este conversatorio, a hacer un poco más de presencia en la vida de sus hijitos y más ahora en el tiempo de su preadolescencia o adolescencia, que es donde más lo necesitan. Ellos Tremendo. necesitan mucho a papá. qué Entonces, bueno. quería dar ese aportecito también. Qué bueno Y, eso, pastor, que menciona, ujú, porque sí, yo creo que la frustración es una de las cosas de pronto con las que más lucha el padre, viendo la forma y a veces luchando con su propio silencio de poder saber cómo ayudar a su hijo. Y esa es sí, una de señor. de las luchas internas que yo creo como hombres se podría tener. Y sobre todo cuando este padre de familia, incluso madre de familia, tiene que tomar decisiones alrededor de cosas con ellos, como por ejemplo, Amparito, tú hablabas ahorita de que ellos no querían irse de la iglesia, pero hay otros Sí, casos donde ellos quieren irse de la iglesia, no quieren estar más en la iglesia y algunos padres están tan preocupados en esencia sí. con eso, pero hay una cosa que de repente me hace pensar también y es que muchos de estos chicos están en la iglesia, pero no están con el Señor. Es decir, Así es. la importancia primaria, sí es que ellos puedan estar en la iglesia, es muy bueno porque se reúnen, están compartiendo con sus pares, pero qué bueno que la prioridad del padre de familia, más allá de que esté en la iglesia, sea que él conozca a Cristo y conozca a su Señor. Exactamente. Mira que ese es un gran reto y, Un gran reto. y un tiempo de oración tremendamente por ellos. Primeramente porque no todos los adolescentes vienen de contextos de familias cristianas. Otros, no todos los adolescentes vienen con ejemplos de padres cristianos que vivan la palabra y que, y que ellos puedan tener como ese modelo de imitación. Sí, y eso pasa. La otra cuestión es que hay, no sé, hay como la generación de la familia que es cristiana y los muchachos, y eso me ha pasado cuando los confronto con conocer al Señor, recibir al Señor dentro a la manera como les hablo con los adolescentes, porque con ellos es otra manera de hablarles y tal, pero y siempre me ha salido, y yo pensaba que solamente pasaba como en los niños, en los adolescentes, que vengo de una familia, yo no saben ni cuándo nació nuevamente, o sea que no han nacido de nuevo, Así es. porque siempre yo vengo de una familia de tradición, y allí es donde allí es donde uno en la escuela, en la iglesia es donde uno tiene que confrontar estos eh, y uno tiene que formalizar, ¿cierto? Y hacer el seguimiento espiritual en nuestros muchachos, porque eso es un reto, sí, y me duele cuando los muchachos no aplican o no están haciendo lo que uno quisiera que estén haciendo, pero también nos levanta mucho el ánimo la otra parte de los muchachos que uno ve crecimiento y es rico, entonces esto es como para unos, es como en la iglesia en general, yo creo que el pastor
sabe y puede ver cómo da la palabra y unos crecen y otros se van, uno sabe, unos se van quedando. Así también pasa. Unas ovejas van creciendo, se anchan, pero otras se quedan enanitas, como que no. Eso también pasa con los adolescentes y uno quisiera, porque es que, pero hay una gran oportunidad. La adolescencia es una gran oportunidad porque esta es una edad como de aventuras y de cosas nuevas. Entonces, para ellos, el compartir la palabra debe ser no como tan sencillo como la historia, sino como las aplicaciones como que sean más, práctico. Y como más, como que los rete, que los mueve y que a buscar la Biblia, a buscar en la palabra de Dios. Es un reto, pero le digo que un muchacho encontrándose con el Señor en esta edad es una generación y un equipazo grande que se puede consolidar con los adolescentes. Tremendo. He visto, hermanos, muchachos bien y han seguido. Por ejemplo, yo doy gloria a mi padre del grupo que quedó, mucho del grupo que quedó en la Príncipe de Paz, ver maestras de ese grupo de adolescentes. Para mí es una bendición ver muchachos en otras iglesias sirviendo en la adoración. Y ahora en la iglesia que estoy en 3 años he visto mucho crecimiento, y eso es una bendición, es una de parte del Señor, que Él es el que da el crecimiento. Pero esto también pasa, aquí también pasa, que uno quisiera ver que estos muchachos pues tuvieran una fe bien firme allí, pero son cosas que solamente es con el Señor, pero tenemos una gran influencia sobre ellos. Así es. Bueno, y este tema ha estado bien interesante. Hay tanta tela de dónde cortar, ¿cierto? El tiempo se nos ha ido rapidísimamente. Rápido. No me digas Sí. que ya me están esperando por allá también. Ay, Señor. Sí, entonces una preguntita por allí tiene bueno, algunos padres, y vamos a limitarnos a estas 2 preguntas que encierran varias cosas. Y una de ellas esta me parece muy importante, y es cómo manejar el equilibrio entre la libertad que ellos quieren, ¿sí? Y los principios bíblicos, porque entonces ellos dicen no aceptarlos o ceder a lo que ellos quieren. Entonces, como bíblicamente y aún cuál debería ser como la postura, y en esto de pronto el pastor también puede ayudarnos en este sentido. Por favor, pastor. ¿Cuál es el equilibrio que se debería manejar entre estas 2 cosas? Porque sabemos que no es fácil, ¿no? Sí, claro. Si le digo que no, la postura que el papá toma es, entonces de pronto lo termina haciendo. Claro. Pero si le digo que sí, entonces yo seré muy permisivo. Entonces, eso es lo interesante. ¿Qué podríamos decir al respecto? Yo no sé, el pastor, o doy una opinión con respecto a lo que he tenido que manejar en cuanto a eso. Dale, Amparito, a que me ayudes. He tenido padres también con ese tipo de preguntas, y aún los mismos muchachos cuando me dicen, ¿no? Cuando he podido conversar con ellos, siempre, bueno, una ventaja que tiene uno como maestro es que ellos a uno le escuchan más que al padre. Eso es una súper ventaja que tenemos. Pero yo soy una de las personas que me gusta acompañar y me gusta invertir. Yo creo que en estas situaciones, no sé cuáles sean, pero he tenido que acompañar a muchachos y hacerles ver desde puntos bíblicos y con el acompañamiento. Yo he tenido, miren, hermano, el día que mi conejito de India fue mi sobrina. Mi sobrina quería ir a un concierto de rock pesado. Yo la acompañé. Dije, listo, vamos. Pero tía, eso no importa. Vamos, yo quiero ver, escuchar lo que tú vas a escuchar, y quiero pues mirar a ver qué va a pasar allí. Y yo fui y me senté de última. Eso fue una locura. Hasta que ella llegó y me dijo, no, tía, esto está muy aburrido. Y me encantó que me haya dicho eso, pero yo la acompañé. Entonces, mira, yo aplico lo que dice en Deuteronomio
habla la palabra a tiempo, fuera de tiempo, en el camino, cuando se levante, cuando se acueste, y hacerles ver. Estos son momentos donde uno puede hacerles ver los pros y los contra, pero también que ellos, la confianza, yo creo que allí juega un papel importante, es la confianza, porque uno puede negociar con ellos, pero yo opto por el acompañamiento, acompañar y hacerles ver que esto no le agrada al Señor, porque es que ellos no van a entender cosas cuando uno se las está como diciendo, al menos de que experimenten, pero yo siempre voy con ellos. Una vez me llevé todo un equipo de adolescentes a cine y a escoger, qué problema para escoger una película. Y a todo, pero yo las tenía todas estudiadas. Yo me adelanté a todo lo pero yo le digo, bueno, esta se trata de esto y esto y esto y esto. Ahora sí, miremos. ¿Qué pasaría si no la vemos y ustedes en la noche no puedan dormir? Porque Satanás es muy influenciador en este tipo de temas. Y ellos lo piensan y dijo, no, entonces no, entonces escojamos esta y comienzo. Y siempre me encantaba porque los dejaba en duda y los ponía a ellos a decir sí, no y a contar. Vea, no, ¿sabe qué decidimos todos? No gastemos yo no, pero eso era mi intención, pero los dejé que ellos decidieran. Y decidieron, mejor vámonos a comer una pizza entre todos y hablemos. Dije, listo, hagámosle. pero es llegar con ellos, porque es que uno a veces dice, no, ¿y por qué no? Pero es, acompañemos. Pues esas han sido mis experiencias y que de hecho no han sido como de a muchas, pero siempre, o a veces hablo con alguno que lo vio como por ahí todo desorientado y me encanta escribirle y tenemos unas conversaciones enriquecedoras y con grupos de música, por ejemplo, que ahorita, vea, yo mantengo mirando grupos, ¿cuál es la tendencia? Porque es que si uno no está metido, ¿me entiende? Uno tiene que estar adelante. ¿Qué es lo que se está moviendo en eso? ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es la canción? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que escucharlos para uno poder tener como algo para poder hablar con ellos, porque es que uno no puede hablar algo de lo que no Bases para hablar, conoce. Sí, uno no puede tener hablar bases. algo. Bases, exactamente bases, porque si no, ¿cómo le van a entender? ¿Cómo hacerse uno entender con ellos? Entonces, por Claro. eso es recomendable allí. Entender las luchas de esta generación a veces involucra también mirar ese tipo de cosas, porque Claro, hay hay unas que luchas estar. que pues la generación que estuvo antes no las tenía y no las conoció, ¿sí? Ujú. De hecho, muchas cosas que no conocemos en este momento, pero por cuestión de poder saber cómo ayudarlos, necesitamos ver de qué se trata. Claro, claro, ¿Sí? claro. Esas luchas que de pronto puedan tener. ¿Su pastor iba a decir por ahí alguna cosa al respecto? Sí, Amparito dijo una palabra que yo estaba aquí pensando si la decía o no, pero fue muy importante que la hubieras dicho, y Bueno, es negociar. nego. Y es lo que a veces algunos padres como que les Sí, cuesta o sí. aceptarlo o entender esa parte de negociar, porque Ujú. es que con los niños o los hijos pequeñitos es muy diferente a cuando ya Claro, ellos comienzan a tener uso de razón y como ya se ha claro. dicho, a cuestionar todo, a preguntar todo, a cuestionar la autoridad y tantas cosas. Entonces hay que cambiar las estrategias y las formas también. Alguna vez le dijimos, o hemos dicho, hemos tenido esta posición en cuanto por ejemplo, padres cuando dicen, no, es que mi hijo está en esa edad de... Y entonces dicen cosas, ¿no? Sí, 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 Ciertos sí. calificativos para esa Sí, edad. sí, sí, sí. Entonces le decimos, está en la edad donde tú necesitas más de Dios y depender más del Exactamente. Señor, para que con Ujú. sabiduría y con la prudencia necesaria puedas entender a tu hijo y poder acercarte a tu hijo. O sea, está en esa edad tu hijo, de que tú necesitas más depender de Dios. Porque es que los hijos van cambiando y como ya se ha Claro. dicho, estas nuevas generaciones y las tantas cosas que hay hoy en día, y más con toda esta proliferación o el crecimiento de la tecnología y de tanta globalización y todo esto, Así nuestras es. nuevas generaciones son muy diferentes
a lo que fuimos nosotros. Y a algunos que son jóvenes ahora y están diciendo, uy, yo no entiendo a los muchachos cómo es que hablan. Ya ni el Vea, lenguaje se lo están entendiendo. Los mismos que ahora son jóvenes ya mayores, ya oyen sí, a esos muchachos sí, adolescentes o preadolescentes y ya ni le entienden el lenguaje que están así usando ahora. Y antes es nosotros tremendo. decíamos que tampoco le entendíamos a estos que ahora son jóvenes mayores. Hombre, es que están usando un lenguaje y ahora ya son ellos los que están diciendo de los Sí, más menores. señor. Muy, muy Sí, interesante. Entonces, en cuanto a los padres con sus hijos en este tiempo, en esta edad, hay que dialogar. Es mucho el diálogo que hay que tener, es mucho el acercamiento, es mucho sí, señor. el poder dialogar con Re- ellos para negociar cosas, porque de verdad Exactamente, no se puede ni soltar del todo ni exactamente. reprimir del todo, porque Exacto. eso, Porque eso lo no va a causar hacen. ningún beneficio. Pastor, y algo que usted Sí, dijo es no bíblico, se les está puede. en el versículo 50 que tenemos que aprender. En el versículo 50 dice, pero ellos, los padres, no entendieron las palabras que él les había dicho. Los muchachos, eso está El pasando. lenguaje, ¿verdad? Ellos no entendían nada de lo que su hijo le... Y eso que estamos hablando de que estaba en el templo, es que usted no sabe que yo tengo que estar ocupado en las cosas de mi padre. Y luego dice que después de eso descendió con ellos, y en otras versiones dicen que se sujetó a los padres. Entonces, ahí entonces, pero pastor, hay una palabra también importante en esto cuando María, y no habla de José, pero dice María, atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y hay tantas cosas que los padres tienen que ser muy prudentes con sus hijos, mamá, porque es que uno a veces, hay veces padres que nos llegan con una cantidad de cosas que uno no quisiera saber de lo que está pasando, pues cosas como muy íntimas, ¿no? Yo siempre hablo como la privacidad del hijo. Yo guardo mucho las cosas que los muchachos me han dicho, pero a veces los padres como que hay que atesorar cosas de sus muchachos, hay cosas muy buenas de ellos y todo lo que los muchachos hacen es muy bueno, pero miren, pero sí es bueno que atendamos esta palabra. No entendieron las palabras de sus hijos. Pero muy interesante este tema, definitivamente. Nos damos cuenta por los comentarios, tuvimos bastantes Sí. comentarios por Qué allí, rico. padres agradeciendo esta oportunidad y tener pues otros espacios donde podamos seguir hablando sobre la adolescencia, porque definitivamente es un tema que, como les dije, da mucho de qué hablar, mucho de qué opinar, porque hay mucha lucha, pero ciertamente decimos a nuestros padres de familia que nos ven conectados en este Mi momento, amor. no va a haber una mejor oportunidad para que Dios nos santifique, para que Así Dios es. nos use para poder llegar a estas vidas, para llegar a estas almas. Y definitivamente esos adolescentes son un instrumento de santificación para cada uno de los Sí, padres. sí, yo creo que, Jenson, estamos en casa y esta es la gran oportunidad de saber en qué parte de la edad de ellos los hemos estado perdiendo. Si los hemos estado perdiendo, busquémoslos otra vez. Recordemos la etapa de su niñez, cómo era, cómo venía, y volvamos a ganar ese corazón de los hijos, porque esto es algo que en esta edad se puede estar perdiendo. Y al que lo ha perdido, esta es la gran oportunidad de volver otra vez a reencontrarse con sus hijos. Sí, Estamos en esa oportunidad maravillosa y bueno, qué bueno que puedan los padres de familia que nos ven haber cambiado al menos un poquito la perspectiva de qué esta bueno, edad de oportunidad. Bueno, se nos ha ido el tiempo, Amparito, sabemos que qué tienes otro pesar. compromiso Sí, sí, y te agradecemos muchachos. muchísimo por estar aquí con nosotros. Gracias de verdad por sacar tu tiempo para poder No, compartir con nosotros. con Gracias, Amparito. miedo, con mucho miedo. La pastora sabe que sabe. No, pero gracias, pastor, la confianza y qué rico poder compartir. Me encanta hablar de niños y adolescentes. Me encanta, me encantan los muchachos y los animo. Son la edad fascinante. Yo amo estos muchachos y me agrado mucho con ellos. Así es. Y Amén, bueno, Amparito, muchas gracias. No, a usted, pastor. vamos a orar para despedir este tiempo y bueno, ponemos este tiempo en la mano del Amén. Señor.
Gracias, amado Padre, te damos por esta buena oportunidad que tú nos has dado de estar compartiendo con Amparito, con el pastor, Señor, y aquí poder estar juntos charlando sobre estos temas, sobre estas diferentes cosas que tenemos por decir, Señor, y tantas otras cosas que quizás nos quedaron por hablar, Señor, pero gracias por darnos este espacio, gracias por las familias, Señor, que se han conectado, y oramos que más que nuestras propias experiencias, lo que nosotros pensamos y creemos, sea tu misma palabra la que ponga en ellos un convencimiento, Señor, real de lo que se debe hacer. Oramos que tú guíes a cada corazón, a cada padre de familia, a cada uno, Señor, y puedan ver, Señor, el milagro de la salvación, el milagro de la transformación en sus hijos adolescentes, Señor. En sus hijos adolescentes ellos puedan ver a hijos transformados, renovados, Señor, a hijos que te conocen, que viven para ti, que se humillan delante de ti, que aceptan sobre todas las cosas, Señor, la cruz como medio de la salvación, Señor Dios. Anhelamos tanto ver a esos jóvenes y adolescentes transformados, Señor, para tu gloria, y que ellos se parecen más y más a Cristo, Señor Dios. Y gracias por eso, Señor, porque creemos que tú lo puedes hacer posible. Cada padre no puede, Señor, pero tú puedes. Así Señor. es, así Nosotros es. solo somos instrumentos en tus manos. Amén. Y gracias por estar usando a cada padre de familia, Señor. Amén. Gracias, Señor, ponemos este tiempo, bendecimos a Amparito, te damos gracias por su vida. Sí, Señor, gracias. Dale más de ti, Señor, más pasión por tu palabra y tu verdad, Señor. Qué rico. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor. Amén. Gloria a Dios. Amparito, te amamos mucho. Esta gracias. es tu casa y esperemos que tengamos otro buen tiempo contigo. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias al pastor también. Bueno, con mucho gusto. Dios les bendiga y chao.